sobre qué tener algunas señales. Bien. Cabe resaltar que antes de empezar, por favor, apaguen sus audios para evitar que se acople con el audio de la ponente. Somos poquitos y creo que fácilmente podemos identificar ahí nuestro icono si es que está activado. En lo que van ingresando, pues son sus compañeros, como les estaba comentando, ya hemos visto 2 semanas anteriores acerca de los trastornos que van relacionados con la escritura. Bueno, el día de hoy vamos a ver sobre un trastorno bastante conocido que va relacionado con la lectura. Entonces, a ver, por favor, Ilmer, Felisa y César Flores, vamos a apagar los audios. Ya, muchas gracias. Sí. Entonces, es importante poder conocerlo ya que hay indicios, como les comentaba, que podemos detectarlo a temprana edad, pero no como un trastorno, o mejor dicho, no como un antecedente totalmente certero, no como ya totalmente declarado, sino de repente podemos observar ciertos indicios que sí podríamos ayudar durante el tiempo del nivel, por ejemplo, en el nivel de primaria sí podríamos ayudar ya para poder de repente corregir, pero cuando ya es totalmente declarado, bueno, se podría abordar en una temprana edad y de esa forma también poder ayudar al alumno. Entonces, vamos a conocer el día de hoy sobre el trastorno de la dislexia, de la cual muchas veces se identifica incluso hay muchos adultos que lo pueden tener y no son conscientes de ello. ¿Sí? Pueden pensar que de repente se olvidan o que solo confunden o que de repente, bueno, les falta más lectura. Entonces, hoy día vamos a conocer y de repente si tenemos a algún familiar o nosotros mismos que podemos tener algunos síntomas o algunas señales, les recomendaría que asistan a un terapeuta de lenguaje para que puedan ser evaluados. ¿Bien? Y el mismo terapeuta decidirá si es que tienen que pasar por un neurólogo o por un neuropediatra. En este caso sí podríamos abordar directamente con el especialista indicado. No necesariamente tenemos que ir a un doctor o de repente a un pediatra, cuando un terapeuta o un tecnólogo médico sí lo puede detectar. Muy bien. Muy buenas tardes, Mary, Ilmer, David, Jenny, Daisy, Daniel. Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Voy a pedir que me compartan el hospedador para poder de una vez empezar con la clase. Y bien, antes de ello, ¿cómo ha pasado el Día de las Madres? ¿Qué tal? ¿Festejaron? ¿Tuvieron que cocinar? Buenas tardes, licenciada. Engreírlos. Engreírlos. Engreírlos a ellos, más bien. Pero en realidad el Día de la Madre debería ser el Día de la Madre. No hacer Sí. nada por un día, en realidad. Pero bueno, son costumbres que se vienen hablando de tiempo. El próximo año reclamen su día. Tiene que ser su día. No se hace nada, nada. Que los hijos, los esposos, familias, atienden ustedes. ¿No? Todos los días atendemos a nuestras familias. Muy bien. Entonces, a ver, quiero ver si ya, listo. Vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla. Dislexia. Bien, como bien les comentaba, es un trastorno que va dirigido hacia la parte de la lectura. Vamos a conocer un poco de él. La dislexia es un trastorno de aprendizaje que supone la dificultad para leer a raíz de problemas para identificar los sonidos del habla y para comprender cómo estos se relacionan con las letras y las palabras de decodificación.
La dislexia, que también se denomina dificultad de lectura, afecta zonas del cerebro que procesan el lenguaje. Las personas con dislexia tienen una inteligencia normal. Ojo, no significa de que porque tenga este trastorno, de repente pueda tener algunos indicios en cuanto a la parte cognitiva o en la parte psicológica. Solamente va reflejado en la parte del aprendizaje. Como les decía, muchos adultos pueden presentar este trastorno sin darse cuenta, pero tienen su vida normal, ¿no? Entonces, mayormente las personas con dislexia, como les comentaba, tienden a tener una visión normal, no tienen ningún caso visual. La mayor parte de los niños con dislexia pueden tener éxito en la escuela con la ayuda de un tutor, o en este caso de un guía o de un profesor sombra. Pero se ha puesto muy de moda el profesor sombra, que se encarga de realizar un trabajo personalizado en el aula, no es del mismo profesor encargado como tutor, sino es un profesor contratado para que pueda ayudar a estos casos, o también de repente casos de autismo, de repente casos de TDAH, o de repente de problemas de aprendizaje, para que se pueda plantear un programa modificado o adaptado a la necesidad del alumno. Bien, el apoyo emocional también juega un papel muy importante, ya que los niños son conscientes, estamos hablando de conciencia a partir de los 6 años, cuando el niño empieza a leer o empieza la etapa de la prelectura. Muchos casos, los niños, como saben, de repente observan, ya son más conscientes del ambiente, son más conscientes del grupo que los rodea, entonces tienden a limitarse, tienden a ser introvertidos por el temor de que se burlen, o que también muchas veces el profesor les llame la atención, o de repente que los cataloguen como niños lentos, o niños que no saben leer. En realidad estos niños sí saben leer. La única dificultad es que en el momento de hacerlo hay unas ciertas confusiones, de la cual confunden la posición de las letras, de repente confunden algunos los sonidos, pero como toda persona puede tener un CI normal, solo que esto determina un poco de cómo será su avance a nivel académico. Entonces, vamos a ver un video, ¿no?, para poder tener un poquito más clara sobre este trastorno. A ver, un poquito. Y luego pasaremos a comentar. A ver un poquito lo que va tardando el video. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Nelida? Buenas tardes. Acá, te voy a dejar de compartir. Entonces, un momento. Voy a compartirlo acá.
Solamente Lo voy a compartir en pantalla directa. Por favor, me indican si es que el audio está totalmente entendible, sino para poder ver o meterlo un poco más. solamente el 4% de las personas que tienen dislexia tienen diagnóstico. Imagínate. O sea, el 90% de las personas que tienen dislexia no saben que tienen dislexia. La dislexia no está relacionada con la inteligencia general. Y casi nos cuesta más a las personas con dislexia darnos cuenta que a las personas sin dislexia, ¿no? O sea, porque claro, tú te ves que no alcanzas donde alcanza el resto, que desde que eres pequeño tienes que hacer más para llegar a donde está el resto, que te tienes que inventar cosas, aprenderte las cosas de memoria, trucos, tal. Y dices, ostras, es que realmente soy tonto y lo piensas de verdad. Cuando yo era pequeña no pensaba que iba a terminar el colegio. Y por aquella época, pues yo he tenido un sueño que se me repetía. Soñaba que tenía entre mis manos un sobre, y era el sobre de las notas. Y yo con toda la esperanza y con todo el miedo, ¿no? Cogía ese sobre y lo abría y de repente... Y entonces el sueño me empieza a dar una felicidad y guau, eso es lo que hacían mis padres, ¿no? Entonces pues empezaba a correr y me despertaba y me daba cuenta que ellos sacaban malas notas, me despertaba en la pesadilla, ¿no? O sea, la realidad era la pesadilla y el sueño, que en teoría era un sueño feliz, para mí era una pesadilla porque cuanto más alto soñaba, cuanto más feliz era lo que pensaba, más dura la bajada a la realidad, ¿no? Y la dislexia, a ver, no debería ser un problema tan serio, afecta la lectoescritura, con apoyo, se puede solucionar, no debería ser algo tan serio. Hola Luz, yo soy Lucía. Lo primero decirte que eres un ejemplo para mí, totalmente, porque yo tengo dislexia y tengo también TDA y el fracaso escolar lo he tenido muy presente yo a lo largo de mi vida. Ver todo tu progreso a mí me ha animado muchísimo a conseguir lo que estoy haciendo ahora mismo. Todavía sigo teniendo alguna preocupación a la hora de afrontar el momento en el que me dé las notas. O como decías tú, que te den el sobre y que no sepas lo que vaya a ver. Entonces, si podías darme algún consejo. Vale, lo primero de todo, Lucía, ahora estás pasando por un momento, ¿vale? O sea, tú como persona con dislexia vas a tener una vida y este momento se termina. Pero ahora tienes que ser súper fuerte y darlo todo porque esto, si tú ahora consigues esto, luego ya a volar, ¿sabes? Luego ya se termina. Entonces, ¿qué te puede ayudar, ¿no? A esto? Pues a gamificarte un poco las tareas. O sea, por ejemplo, en vez de competir con tus compañeros, ¿no? Tú te vas contabilizando tu tiempo, de cuánto tardas en hacer las cosas y decir, pues a ver si al día siguiente tardo menos. A ver si yo llevo así todavía, yo sigo haciendo eso. ¿Sabes? Intentando mejorar, pero contra ti mismo, ¿no? Porque la comparación contra el resto no es justa. Y luego hay otra cosa que te quiero decir y es que ahora tú estás desarrollando fortalezas que no eres consciente de que las estás desarrollando, ¿vale? Pero que las estás desarrollando. Y ninguna persona con dislexia cuando somos pequeños lo somos conscientes, pero es así. O sea, cuando tú llegas al mundo real, que ahí no hay profesores, no hay exámenes, no hay evaluación, tú serás una persona más, pero tú serás una persona que cuando se caiga se va a volver a levantar. Y lo sabes hacer porque lo has hecho un montón de veces antes. Entonces tú vas a tener capacidad de trabajo, más capacidad de trabajo que nadie, capacidad de resiliencia, de volverse a levantar, de volverlo a hacer, tolerancia a los errores. Las personas que han tenido siempre buenas notas se equivocan en algo, tienen un error y se hunden y se quedan ahí. Y probablemente también hayas desarrollado un montón de fortalezas, porque los disléxicos al compensar desarrollamos fortalezas, intuición, creatividad. Por ejemplo, el hecho de estudiar con esquemas, al principio parece una tontería, pero eso luego te hace que tú aprendas los conceptos independientes del lenguaje, ¿no? Entonces, mientras que la gente se aprende las cosas de memoria y entonces solamente se pueden aprender así, y entonces eso como que les limita, nosotros al tener que aprender de verdad, porque como no nos podemos aprender de memoria, lo tenemos que aprender de verdad, eso lo que te hace es
poder ser creativo y poder mezclar ideas, ¿no? Y poder pensar de una manera más libre sin ser esclavos del lenguaje, ¿no? O sea, de verdad, o sea, hay un montón de cosas que a lo mejor no te das cuenta, pero un montón de cosas que luego en la vida real te van a servir muchísimo. Y ahí, que es realmente donde uno se la juega, ¿vale? Ahí, pues te vas a poder volver a levantar, pero tú sabes hacerlo. Bien, lo que hemos observado es más o menos cómo una persona con este tipo de casos llega a sentirse cuando observa que su aprendizaje no es igual al grupo de personas que lo rodean. Y cuando ella se refiere que, a diferencia de las personas que no tienen este tipo de trastorno, ellos son mucho más, se puede decir, mucho más exigentes, mucho más preparados, porque ellos realmente sí tienen que estudiar. No pueden memorizar. No es como, por ejemplo, nosotros, típicamente, bueno, sabemos que podemos leer un libro, podemos leer nuestros apuntes y recordar paso a paso lo que hemos escrito. A diferencia de ellos, pues imagínense, les cuesta más o menos poder comprender lo que están escribiendo porque obviamente en el momento que van a hacerlo, confunden. En el momento que van leyendo, confunden. Entonces, en el caso de ellos, definitivamente todo tiene que ser totalmente reprogramado, tienen que buscar estrategias, tienen que buscar otros recursos para poder aprender. Ya que si afecta la escritura, obviamente también afecta la lectura. Obviamente que en este caso, si yo empiezo a buscar la forma para identificar qué es lo que dice, entonces tengo que buscar, por ejemplo, el recurso más próximo, que podría ser una computadora, o podría ser una grabadora, o podría ser una cámara de video, o podría afianzarme de imágenes para poder tener más o menos la idea de qué es lo que yo estoy tratando de escuchar de mi profesor y aprenderlo. Ya que aprender hay muchas maneras, no solamente leyendo y escribiendo. Ya hemos visto que otros recursos más podemos utilizar. Bien, hace años tuve un caso mío con dislexia también, y en realidad, felizmente que se detectó a tiempo, estaba en segundo grado, más pequeño. Pero el profesor, que es lo que tuvo como tutor, lo ayudó muchísimo con imágenes. Hacía pictogramas para él, solo para él. Pero tuvo que adaptar toda su programación, las tareas, lo que encierra, por ejemplo, los exámenes, qué tipo de trabajo. Aparte de eso, también los otros profesores también tuvieron que adaptarse. Tanto un profesor de arte, como un profesor de música, como un profesor de psicomotricidad, etc. Todos tuvieron que adaptarse a la necesidad del niño. Entonces, felizmente se detectó a una temprana edad, 6 a 7 años, y bueno, hasta el día de hoy el niño continúa, ¿no? El jovencito. Entonces, es bastante beneficioso para el grupo, para el profesor. Obviamente que también es un doble trabajo, ¿no? Porque como profesores tenemos que adaptar todo. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo sé que tenemos una exigencia, ya sea por parte de la dirección o de repente por parte del Ministerio de Educación. Pero muchas veces esa exigencia nos quita un poco en ser empáticos con nuestros alumnos y más aún los que observamos que tienen dificultades. Entonces, cuando ustedes observen de repente ciertas señales del tema de lo que vamos a hablar el día de hoy, hay que, en primer lugar, respirar,
asumir la responsabilidad, porque tampoco no lo vamos a cambiar de aula. No le vamos a decir, señora, cambiar el colegio a un colegio especial, porque ahí sería un error fatal. Tratar de poder modificar y también modificar nuestro pensamiento. Porque muchas veces cuando tenemos casos así, decimos, wow, me voy a atrasar. Por este niño tengo que ir lento. O por esta niña tengo que hablar lentamente. No hay que verlo como una carga, sino que hay que verlo como una oportunidad para aprender de ellos. Bien, seguimos. Entonces, ya hemos escuchado el caso de ella es una psicóloga, no es una estudiante, es una profesional, y a pesar de todo ello, bueno, ha hecho su vida normal, ¿no? Pero cuenta cómo ha sido su testimonio cuando empezó a entenderse por qué no podía aprender como todos sus compañeros. Ahora vamos a ver los signos, los más resaltantes, porque en realidad hay muchos signos y también casos de dislexia y también grados. Pero vamos a conocer algunos de ellos. Les resulta difícil deletrear. Por ejemplo, ese es uno de los puntos más débiles de ellos. Ya. Cuando empiezan a entender los sonidos, pero ya lo ven desde el sonido hacia la o en este caso el código o mucho la letra, ¿no? Que vendría a ser el código del sonido, les resulta muy complicado poder detenerse, recordar en cómo está estructurada esa palabra. También se les complica relacionar la letra con el sonido, ¿sí? Como les comentaba, ¿no? Si les resulta deletrear, bastante complicado, les resulta complicado deletrear, también relacionar el sonido, ahí va un poco de las deficiencias. Ahora, ojo, no significa que este niño tenga una dislalia, ¿ya? Una dislalia es la dificultad para la articulación de los sonidos, ya sea por la forma en cómo lo dice, o ya sea en cómo la posición de la lengua está en la boca ubicada para poder emitir el sonido esperado. También tienden a desorganizar el lenguaje escrito y oral. Obviamente, si tengo dificultades para poder entender el sonido con el grafema, también para organizarlo va a ir de la mano. Escriben la misma palabra en diferentes maneras. Por ejemplo, pueden escribir de repente mamá y también pueden escribir ama. O de repente pueden escribir pelota y pueden poner de repente lopeta, ¿ya? Tienden a distorsionar la escritura de la palabra. Poseen poca memoria visual para las palabras que ha aprendido. Voy a hacer un paréntesis. Se dieron cuenta que durante el tiempo del testimonio que conversaba esta doctora, sí, la señorita que también participó, ella tenía TDA, tenía un trastorno de déficit de atención sumado con una dislexia. Por ejemplo, en el caso de esta señorita, ese es uno de los puntos más resaltantes, la poca memoria visual. Para poder, por ejemplo, yo veo una palabra, ya, yo lo grabo y lo escribo, lo plasmo, ¿no? En el caso de ellos, pues, es complicado. Imagínense con TDA. Felizmente la chica no fue un TDAH. No tenía sumado la hiperactividad, solo el trastorno de déficit de atención. Se distraía con facilidad y al margen de eso, pues también veía volar todas las letras. En realidad, si ustedes tienen la oportunidad de poder conversar con un niño o un adulto con dislexia, ellos le van a manifestar que
que el momento que lee, las letras parece que estuvieran bailando. Parece que se estuvieran intercambiando de lugar. O de repente van leyendo y ¡plup! Sienten como que la vista va automáticamente hacia abajo. Como que las letras o las palabras se entran de un lugar a otro. Y eso lo dicen casi la mayoría. Y vamos a ver por qué. Mayormente los chicos con dislexia divagan cuando hablan. Porque, bueno, definitivamente no saben qué es lo que van a decir. Entonces empiezan a suponer, a descifrar, cuando no es lo que realmente se tiene que escuchar de lo que él tiene como parte de su lectura. También invierten las letras cuando escriben. Como les decía, ellos mismos manifiestan que parece que las letras estuvieran bailando de un lugar a otro. Confunden las palabras al leer, como por ejemplo, en vez de decir raza, dicen taza. ¿Ya? Hay una confusión. ¿Por qué? Por la forma. Mayormente ellos se guían mucho de la forma. Entonces, no son conscientes. Son conscientes de cómo se puede escribir la palabra raza, pero en el momento que lo van leyendo, bueno, lo confunden. Lo confunden por la posición o por la forma. Ahora, también concentrarse en escribir, pero no en el contenido. Se concentran en escribir. ¿Bien? Saben que tienen que escribir. Quieren escribir, pero el contenido, pues, no son... se confunden mucho o no comprenden rápidamente qué es lo que dice ese texto o esa frase. Saber decir que, en este caso, también tienen dificultad para decirles que tienen problemas al pasarlo al papel. Ahí también hay muchas veces puede ir asociado con una disgrafía. Muchos de los pacientes o de los alumnos tienden a alterar la forma de las letras. O en el momento que van reproduciendo también. De izquierda a derecha hay muchos que de repente pueden escribir un poquito más adelante, casi en la parte central de la hoja, o de repente de derecha a izquierda, ya que la forma de asociación del espacio también es complicada. Bien, vamos a ver algunos signos que pueden estar presentando los pequeños antes de los 6 años. En la etapa de 4 para 5 años, cuando se les enseña la lectoescritura o la prelectura y la preescritura, hay que tener mucho, pero mucho cuidado en cómo yo guío a los niños al momento de enseñarles las formas de las letras. Empezando por las mayúsculas, que es donde más se confunden los chicos. Por ejemplo, al niño de 5 años yo sí le puedo enseñar las letras, pero más que enseñarles cómo es la forma, yo tengo que enseñarle la estructura de la forma. ¿Cómo es eso? Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. A ver, pongamos que yo le mando como plan o de repente como parte de la tarea del día que puedan delinear la vocal E. ¿Bien? Pero yo, ¿cómo le puedo decir a un niño de 4 para 5 años o de 5 para 6 años que delinee una vocal si yo no le doy rutas? Yo no le digo desde dónde tiene que empezar, hasta dónde tiene que finalizar y cuántas, por ejemplo, en el caso de la vocal E. Acá tengo 1, 2 y 3 palitos, ¿verdad? Pero ¿desde dónde podría empezar? Podría guiarlo con una pequeña flecha. ¿No? Vas desde arriba, mira cómo está la flecha, hacia abajo, hacia donde termina el puntito. Unes y luego vas a dibujar 3 líneas que van hacia la izquierda hacia la derecha. Por eso es muy importante que los pequeños, antes que aprendan a tener este tipo de orientación, o de repente que ya
están exigiendo los papitos que yo pueda enseñarles, tengo que darles muy bien la información sobre lateralidad. ¿Ya? Sobre lateralidad. Si yo no le enseño al niño cómo tiene que irse o dirigirse hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, o desde dónde tiene que desplazarse, entonces, ¿cómo yo le voy a decir al niño, dirígete de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo? No basta con solo ponerle puntitos. ¿Por qué? Muchas veces los pequeños pueden estar presentando ciertos indicios, pero nosotros lo dejamos pasar, ¿no? Bueno, ya primero lo van a ver, ¿no? Y sobre todo cuando empezamos con las mayúsculas. No es igual a las letras corridas. La letra corrida es mucho más fácil de poder entenderlas cómo va dirigido, a diferencia de las letras mayúsculas. Porque las letras mayúsculas tienen formas que van relacionadas con la noción espacial, si se dan cuenta. Noción de lateralidad. Bien, por ello es que hay muchos casos de dislexia adquirida debido a esta primera etapa, la etapa del nivel inicial. No se orientó bien, no se dirigió bien, se le sobreexigió al niño y resultados los vemos en segundo y tercer grado. Bien, vamos a conocer uno de los signos más conocidos. Por ejemplo, uno de los signos de alerta puede ser al momento cuando el niño empieza a hablar. Pronuncia mal las palabras, como por ejemplo patola en vez de pelota, no habla mucho o parece que conoce menos palabras que sus contemporáneos. Se da un desarrollo tardío del lenguaje. Aquí hay una gran observación. Mayormente los niños cuando empiezan a hablar, que ya tiene que ser entre el paso de año y medio a 2 años, si es que observamos en nuestros hijos que no hay palabras más que mamá, papá y agua, entonces desde ahí ya tengo que ponerme en alerta. Pero si de repente el niño pasa a nivel de primaria, de inicial, y todavía no tiene ni una palabra estructurada o tiene un límite de vocabulario, entonces ese es un futuro candidato. Ojo, no digo que todos los niños que tienen retraso de lenguaje son disléxicos o futuros disléxicos. No, puede ser un posible candidato. Por eso es que desde temprana edad se aborda. ¿A qué edad se puede decir que ese niño pasa una terapia de lenguaje? A partir de los 3 años y medio o hasta 3 años. Antes de los 3 vendría a ser una estimulación del lenguaje. Dentro de los 3 a 3 años y medio tendría que ser ya una terapia de lenguaje, que no es lo mismo a estímulo. ¿Bien? Entonces, si yo como profesora inicial ya observo que tengo un grupo de niños que no tiene vocabulario, que no habla, que solo emite sonidos, ya, mamitas, terapia de lenguaje para evitar. ¿Bien? Ahora, tiene problemas para llamar a las cosas por su nombre, confunde objetos y tiene dificultad para aprender nombres, números, colores y letras. ¿Bien? Por eso, desde que ingresan los pequeños, conocer los colores es básico. Antes que aprender los números, antes que aprender de repente el conteo y otras cosas más, lo más importante es que aprendan sobre los colores. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver los colores mis con de repente que aprendan los números o de repente la forma de las letras? Porque prácticamente los colores tendría que ser todo lo que encierra nuestro mundo, nuestro círculo de aprendizaje. Los colores están en todos lados. Están en nuestra ropa, en la comida, en los muebles, está en todos lados. Entonces, yo a través de los colores puedo también afianzar un sistema de enseñanza.
Si yo le quiero enseñar, por ejemplo, al niño sobre las letras, puedo coger el color rojo. Pero ¿cómo yo voy a decirle, mira la letra roja, si el niño no identifica el color rojo? No diferencia del rojo con el azul, o no diferencia del rojo con el rosado o con el verde. Por favor, apaguen sus audios porque se está acoplando con la clase. César Flores, por favor, apague su audio. Bien. Entonces, si yo observo que un niño tiene dificultad para poder diferenciar de un color del otro, ahí hay una pequeña señal. ¿Y cómo yo me di cuenta? Por ejemplo, si ya el pequeño de 3 años ya tiene que aprender por lo menos 5 colores. Tiene que ingresar aprendiendo 5 colores. Si el pequeño, en el tiempo que se le evalúa con sus capacidades, observamos que no aprenden o todavía no saben los colores, entonces sería una buena observación para la mamita antes que lo matricule. Señora, que pase por una evaluación. Bien. El niño de 3 años tiene que ingresar por lo menos conociendo 5 colores, hasta los básicos. Rojo, azul, amarillo y verde. Ya, los básicos. Rojo, azul y amarillo. Bien. Secundario puede ser el verde o el anaranjado, pero tiene que por lo menos aprender 5 colores e identificarlos. Tiene dificultad para rimar, le cuesta encontrar la rima correcta en canciones infantiles, porque a menudo tienen problemas aislando, dividiendo las palabras en sonidos individuales. Por ejemplo, en el caso de ellos, cuando van cantando algunas canciones, se demoran en aprenderlas, o de repente si ustedes le preguntan, a ver, ¿qué rima pato? ¿Qué palabra rima con pato? Y le ponen alternativas, y el niño, a pesar de eso, no identifica, otra señal de alerta. Otra señal de alerta podría ser un problema para seguir instrucciones y aprender rutinas. Cuando el niño ingresa al colegio, obviamente está aprendiendo rutinas. Está aprendiendo a seguir instrucciones tanto básicas como complejas. Si ustedes observan que todavía es un niño desordenado, que todavía le cuesta entender que hay una rutina o hay una instrucción al momento de ingresar, ¿no? Que deje sus cosas, o que se lave las manos, deje sus cosas, que saque sus cosas, que se siente. Entonces, esos seguimientos de indicadores o de instrucciones, disculpen, tienen que tener en cuenta si es que el niño ya para este mes, ya porque estamos en mayo, todavía le es difícil seguir. Eso de repente se puede entender en el mes de marzo, porque es un mes de adaptación. Pero ya pasamos marzo, ya pasamos abril, ahora estamos mayo. Ya prácticamente se van con 3 meses del año escolar. Pero si todavía yo encuentro un niño que tiene estas dificultades, hay una alerta más. Dificultades para tener equilibrio. Mayormente a estos niños les es muy complicado saltar con 2 pies, saltar con solo pie, levantar un pie, pasar por lugares angostos. También le es complicado, por ejemplo, cargar peso en una mano y del otro lado y va como que perdiendo la estabilidad y como que parece que se cae, como que no. Entonces, ese es un gran síntoma de alerta. Porque aquí está relacionado no solo el sentido vestibular, sino también el sentido de la propiocepción, o el sentido de la percepción, mejor dicho. Ya que a través de esto es la forma en que yo voy a empezar a escribir y también la forma en cómo voy a empezar a leer. Bien, eso es encargado gracias al sistema vestibular y gracias al sentido vestibular y al sentido de la percepción o de la propiocepción. Torpeza a nivel motriz, dificultad para correr, dificultad para brincar, como les decía, dificultad para el manejo del lápiz, dificultad para agarrar las tijeras también, porque en el momento que yo voy cogiendo una tijera, ahí estoy utilizando no solo el movimiento de mis dedos, sino también estoy utilizando mi movimiento óculo-manual, estoy utilizando mi percepción hacia dónde me dirijo
hacia la derecha o hacia la izquierda. Estoy utilizando todos esos puntos básicos para poder guiar. Ahora, confusión en el vocabulario de la orientación espacial en este caso. Por ejemplo, si yo le digo, vas hacia la derecha, se va hacia la izquierda. Si le digo, vas hacia arriba, va hacia abajo. Confunde las indicaciones, pero cuando lo hace solo, tal vez se puede orientar, pero si escucha que el adulto le dice, vas hacia la derecha, hacia la izquierda, camina hacia adelante o retrocede, entonces, si el niño no comprende esto, sobre todo en la etapa de 4 y 5 años, como les digo, ya es un gran síntoma de advertencia. Entonces, todos esos indicios pueden ser como señales para que cuando el niño ya ingrese a primer grado, se tenga que hacer otra evaluación para ver si solo ha sido por una falta de estímulo, de orientación, o de repente porque este niño puede estar presentando la dislexia. Ahora, en el nivel de primaria, listo. En el nivel de primaria que empieza desde los 6 a 12 años. En esa etapa los signos de dislexia están más evidentes, pues será que los niños lean y escriban más en cada curso escolar. Claro, ya en primer grado, ¿no? Los niños ya están pasando, pues algunos en aula de polidocencia, otros ya no llevan solo 4 cuadernitos, de repente llevan 10, de repente llevan 8, ¿no? A un poco más. Entonces es aquí donde realmente se ve ya el resultado final de lo que no se pudo ver en el nivel inicial. Tienen problemas vocalizando palabras nuevas. Sobre todo vocabulario que va ingresando, al niño se le hace difícil poder mencionar uno cada uno. Ahora, no puede recordar los detalles, disculpen, parece aburrido con los libros, no le interesan los libros de sus personajes favoritos, tiene problemas en la comprensión de oraciones largas. Pongamos, ¿no? Si este niño desde temprana edad no se le ha acostumbrado a los cuentos, en realidad, una pregunta, ¿quiénes deberían incentivar a los niños a escuchar un cuento o a seguir un cuento? ¿Quiénes deberían ser los responsables? ¿Los padres o los maestros? ¿Qué opinan ustedes? Haciendo un paréntesis en este punto. ¿Qué opinan? ¿Quiénes deberían ser los responsables? ¿Padres o los maestros? Todas las opiniones son válidas, así que no creo que no sepan, no opinen, porque cada uno puede dar su aporte. Mis buenas noches. Sí, yo considero que, bueno, si son desde los más pequeñitos, ¿no? Que se inician recién para la lectura, yo considero que primero son los padres, ¿no? Porque en ellos, bueno, en ese caso nosotros, ¿no? Los estimulamos a poder, pues, mirar figuras, ¿no? Empezar desde ahí, ¿no? Con nosotros. Y quizás ya en primaria ya también, ya también como un reforzamiento más con los maestros, ¿no? Muy bien, Nelia. De mucha razón, Nelia. Nosotros los padres somos los padres, claro, Daniel. Nosotros somos los responsables de poder conllevar a nuestros hijos hacia el mundo de la lectura. Y no solamente es leer un cuento y ya. Lo más recomendable es que el niño pueda observar las letras, las palabras, el texto que está leyendo el papá o la mamá. Hacer un seguimiento, ¿no?
No basta con que el niño se siente y bien acurrucadito en su cama y la mamá se ponga un cuento, no. Es que la mamita esté al costado del pequeño o la pequeña, mostrándole el cuento y le va a decir, ¿no? Mira, acá dice ta, 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 ta. Entonces, ahí yo ya estoy estimulando a mi pequeño que pueda conocer la posición de las letras. Que el niño pueda conocer cómo está estructurada esa palabra. Y si es un cuento que se repite y se repite con más razón, y más que enseñarles memoria, le estamos enseñando al niño que pueda identificar, que pueda hasta argumentar un poco más del cuento, o tal vez ustedes pueden decirle, a ver, y si pongamos, ¿no? Coco se quiso vestir de tortuga, ¿qué disfraz tú le hubieses puesto a Coco? Entonces ahí yo estoy intercambiando ideas. Y si queremos hacerlo algo mucho más funcional, de repente ustedes pueden reemplazar la palabra la palabra que está en el cuento, le pueden pegar de repente una cinta masking y agregar una palabra más. Mira, ya no se va a disfrazar de tortuga, se va a disfrazar de repente de perro, y le ponen ahí perro. Entonces ahí yo le estoy dando no solo vocabulario, sino también le estoy enseñando cómo es la forma de esa palabra y también le estoy cambiando el contexto del cuento para que el niño se imagine. Ah, ya puede ser esto. Al margen de ello. Entonces, teniendo este punto bien claro, el niño no va a tener dificultades para leer. Y si de repente puede sufrir de dislexia, no va a ser no va a ser un grado mayor, puede ser de repente un grado más bajito, porque ya se le intervino antes de, se le estimuló antes de. Ya vamos a ver también cómo se adquiere o cómo tal vez la dislexia se puede presentar. ¿Bien? Ahora, no puede recordar los detalles de lo que leyó muchas veces. Tiene que concentrarse tanto para leer que a veces se desconecta de la comprensión y la relación con lo que ya conoce. Por ejemplo, en el caso de estos niños, no es recomendable que estén en un aula que sea mayor de 15 niños. No es recomendable. No es recomendable que vayan a un colegio nacional. Por la cantidad de niños, por la cantidad de sonidos que van a estar alrededor, y obviamente su concentración no va a ser la adecuada para que pueda estar totalmente centrado en lo que está tratando de leer y después interpretar lo que está leyendo. Por eso este paso no es recomendable para un aula mayor de 15 niños. No es recomendable. No se lo recomiendo. En verdad le haríamos un grave daño o no facilitaría tal vez que el niño pueda aprender a sobrellevar este trastorno. Ojo, no es una enfermedad, ¿bien? Es una condición. ¿Está bien? Ahora, mezcla el orden de las letras, invierte letras, números, palabras, la grampa en vez de mampara, plan en vez de plan, en vez de estas dificultades se dan en la lectura y a menudo también en la escritura y el lápiz. Gramática y ortografía deficitarias. Por eso les decía, se puede asociar con una disgrafía o con una disortografía. ¿Ya? Siempre va asociado, muchas veces va asociado cuando ya son grados un poco más. Pero cuando son grados totalmente leves, son casos tipo 1, en realidad no infieren mucho. No completa una serie de instrucciones verbales, no toma o agarra bien el lápiz, esto le genera mala letra y pobre caligrafía. Su coordinación motora es pobre, se confunde con facilidad y es propenso a accidentes. Porque tiene torpeza motora, ¿ya? O falta de coordinación. Problemas de conducta más graves debido a la desmotivación, por ejemplo, el déficit de atención. En realidad, este tipo de conductas va a generar que el niño, por lo mismo que no puede comprender lo que lee, comprender lo que escribe,
va a empezar a buscar una manera de poder, bueno, salvar un poco el aburrimiento. Se va a distraer fácilmente, va a estar conversando con uno, con otro. Entonces el profesor le dice, ya, te vas del salón, Carlos. Pero sin entender que tal vez este niño está presentando este tipo de trastorno y no lo estamos comprendiendo. Desorganización en las tareas a realizar tanto en casa como en la escuela. Totalmente desorganizada, en todo sentido. Ya puede ser muy desordenado de repente en casa, pero de repente en la escuela no. Y nosotros decimos, ah, el niño modelo, ¿no? Pero no es eso, sino que es parte de. ¿Ya? Pero vamos a ver ahora, por ejemplo, en el caso de los jóvenes. Un joven de 12 a 16 años. La manifestación en este caso puede empezar a aparecer en esta etapa, muchas veces en esta etapa. A veces no se presenta en la etapa escolar, de repente se presenta ya en la etapa de la secundaria. Lee muy lentamente, le toma tiempo para terminar la lectura y evita leer en voz alta. Ellos siempre están bajito, muy bajito, ¿ya? Por lo mismo de que deben equivocarse o están tratando de deletrear y de descifrar lo que dice la palabra. No encuentra la palabra correcta, balbucea o utiliza muletillas. Le cuesta encontrar la palabra correcta y dice que se parece como, por ejemplo, distinguido en vez de extinguido. Les cuesta encontrar la palabra exacta para los momentos exactos o en el momento que va respondiendo, ¿no? Problemas de concentración cuando lee o escribe. Obviamente, si observa que todo tiene movimiento, entonces no va a poder concentrarse. Por eso les decía, es muy complicado que un jovencito esté en un colegio nacional y pueda concentrarse en lo que está leyendo. Necesita un espacio, por ejemplo, en la biblioteca, o de repente que la profesora pueda sentarse un momento con él después que todos los chicos terminan, que todos los alumnos terminen, disculpe, y sentarse con el alumno y decirle, ya, vas a leerme, yo te voy a ir guiando. ¿Bien? En realidad, este tipo de trabajo, como le decía el profesor, tiene que ser muy empático, bastante empático, y tratar de ayudarlo. No que, no, yo no puedo hacer eso porque tengo cosas que hacer. Bueno, tienes que hacerlo sí o sí. ¿Ya? O no lo hace el profesor y le recomienda a la mamita que busque un apoyo sombra para que el niño pueda estar un tiempo a solas con el guía o con el acompañante y el niño empiece a mejorar. Se adapta mal a ambientes nuevos, falla su estrategia de comprensión, mala orientación, enorme reto para aprender lenguas extranjeras. Por ejemplo, en este caso, obviamente que la conducta siempre va a ser un punto bastante resaltante, porque como yo no me dejo entender, como yo observo que todos se burlan de mí, o que de repente el profesor hace un gesto como, ay, otra vez. Entonces, ¿qué pasa con el adolescente? Se siente intimidado, se siente menos que los demás, o soy el burro de la clase. Entonces, hay muchos que tal vez lo toman en una actitud pasiva y otros en una actitud más activa. Y algunos empiezan pues a distraer a los amigos, conversar en clases, pararse, sentarse, por eso que muchas veces también se confunde de repente con hiperactividad. Y no es así. Porque a estos chicos les cuesta estar tranquilos en el grupo porque como no tienen nada que hacer, como bueno, ya no sé esto, la profesora no me da otros recursos para aprender, entonces, ¿qué hago? Así. Interrumpo, le jalo la hoja al amigo, le quito los colores.
Entonces, el niño que tiene este tipo de conductas, más que catalogarlo un malcriado o un desobediente, hay que saber conocer su historia. Si es que nunca ha ido de repente a una terapia, pero la mamá sí podría darles alcance a ustedes de cómo ha sido su niñez, ¿no? Cómo ha sido, por ejemplo, cuando de repente jugaba, de repente si prestaba atención. Todo eso es bueno conversar con los padres para poder comprender. Ya en la etapa de 16 a 20 años, algunos adolescentes pueden sentirse fuera de lugar o sin motivación porque tienen dislexia, dado que esta puede afectar a un diverso número de veces. Por ejemplo, no entiende los chistes. No lo entiende. Los sarcasmos, menos. Si tú, en este caso, no comprendes también instrucciones de juegos, de palabras y refranes, que son más difíciles de comprender para ellos. Le es complicado poder comprender a nivel global sobre las relaciones con sus compañeros, con sus padres, en este caso con los profesores. Le falta el sentido de la dirección, confunde izquierda con derecha, tiene dificultad en leer mapas o gráficos y presenta dificultades para conducir. Vaya verdades, ¿algunos de ustedes de repente en algún momento se han confundido hacia dónde se dirigen? O por ejemplo, cuando toman un carro o cuando toman un taxi, en este caso, le indican al taxista, vaya hacia la izquierda cuando es a la derecha. O 2 cuadras más adelante cuando es una cuadra. O de repente, yo le voy a indicar, ¿no? Vaya hacia arriba y un poquito más, entonces no damos referencia exacta. ¿Bien? Pero en el caso de los jovencitos, entre 16 a 20 años es mucho más notorio. No es solo por una cuestión, ya, de repente vamos a dejar que pase más tiempo, ¿no? Sino que en esta edad es mucho más notorio. Le cuesta aprender otro idioma. Las mismas dificultades en su propio idioma se hacen aún más fuertes en aprender otro idioma. En verdad yo no sé qué afán he visto muchos padres de familia que quieren que sus niños ya aprendan el inglés desde inicial, que ya puedan aprender el inglés. Bajo mi concepto, yo no estoy de acuerdo que muchos colegios en el nivel inicial enseñen el inglés. No estoy de acuerdo. Podría darse ese curso o ese taller siempre y cuando todos los pequeños no presenten ningún problema de lenguaje. ¿Bien? Si los niños definen palabras, si los niños se articulan muy bien, si los niños se expresan bien, ahí sí, que ingrese ese curso. Pero ¿cómo yo le voy a enseñar inglés a un niño que tiene dificultades particulares, que tiene dificultades de expresión, que no tiene mucho vocabulario? ¿Cómo le voy a enseñar un idioma que no es de su naturaleza o en todo caso que le corresponde a su país? No es una lengua que le corresponde a su país. Entonces, ¿cómo voy a obligarle yo a un niño que aprenda palabras en inglés y con las justas hable en castellano? Entonces, para eso, primero, yo tengo que abordar su lengua materna y luego una lengua extranjera. Ahí recién. ¿Qué edad podría ser recomendada que un niño pueda seguir un curso de inglés? 5 años. A partir de los 5 años, ahí sí podría encajar, porque se supone que a esta edad los niños ya tienen rescatados todos los sonidos, ya tienen más de 200 palabras dentro de su bagaje de vocabulario. El niño ya estructura frases más complejas, ya tiene una conversación tan igual como la de un adulto.
Pero si hasta los 5 años el niño todavía continúa teniendo un retraso de lenguaje considerable, no es recomendable el curso de inglés. No lo es. Pero hay muchos padres que dicen, oh, sí, mi hijo sabe inglés. Con orgullo, ¿no? Y el castellano, ay, no se me hace bien. Entonces, ¿de qué vale que el niño no se le entienda su lengua materna y va a seguir una lengua que no lo va a utilizar todos los días de su vida? Y muchas veces, debido a estas causas, también vamos a ver resultados más adelante. Si es que el niño presenta síntomas o señales de dislexia. Le falta el sentido de la dirección, como bien lo acabamos de escuchar. Mire, hasta aquí podría seguir avanzando ese punto, ¿no? Quien va hacia la derecha, hacia la izquierda, que tiene dificultad para leer mapas. Por ejemplo, para leer mapas, a ellos se les hace muy complicado. Así que el Waze, todas esas cosas, nulo para ellos. ¿No? La ubicación en tiempo real, nulo para ellos porque se les hace complicado. Algunos todavía no logran distinguir pues entre la lateralidad o entre la noción espacial. Ahora, en adultos, a ver, vamos a ver cómo sería un adulto disléxico. Si se detecta en la edad adulta, será más complicado tratar. Ahí sí, es más complicado. Pero igualmente se recomienda acudir al especialista. Y es recomendable. O sea, no es que porque ingresa a una terapia de lenguaje significa que está mal, ¿no? O que esté retrocediendo. Al contrario. Tal vez no se detectó porque no fue a la escuela o no terminó sus estudios. Por ejemplo, hay muchas personas que de repente nunca han ido a un colegio. ¿No? Hay personas que tienen esta gran diferencia. Nunca han ido al colegio y obviamente, si presenta este caso, ¿cómo se va a desenvolver? ¿Cómo se desenvolverá? Problemas para concentrarse y memorizar cosas, dificultades para hallar la palabra que quiere expresar, problemas entre izquierda y derecha. Ya, justamente los que les decía. Concentrarse, memorizar, bueno, ahí va otro reto más. Y también en el momento que va escribiendo, por ejemplo, ahora la tecnología nos ha ayudado muchísimo junto con el celular, buscar ahí el corrector, ¿no? Y el corrector está ahí. El corrector está ahí. A ver, Nelly, dame. Estamos ahí descansando. El corrector está ahí. Pero cuando tienen esas dificultades, por más que ven el corrector, no lo corrigen. Y más bien ellos corrigen al corrector y ponen sus propias palabras y el corrector está ahí permanente con las palabras que ellos supuestamente corrigen. Ya no sé si han observado algún pariente, algún familiar, que cuando escribe mal todo. Es porque han reprogramado su corrector. Cuando el corrector nos indica tácitamente cómo se debe escribir la palabra. Pero estas personas ya adultas lo corrigen porque ya se acostumbraron a ver de esa forma cómo se interpreta o en este caso cómo lo escriben a papel. Entonces, vamos a conocer cuántos tipos de dislexia hay, ¿ya? Y también según su grado. Tenemos uno que va relacionado a la ruta léxica afectada, que debería ser lógica, superficial o visual, mixta o profunda. Según su causa, podría ser a consecuencias del desarrollo o adquirida. Y según el grado, puede ser leve, moderada o grave.
Por ejemplo, la causa puede ser del desarrollo, puede ser genético, puede ser que de repente el papá venga con esa carga genética, de repente por parte del abuelo, del tío, de repente de un hermano. Entonces, esa carga genética puede causar que un niño pueda adquirirlo. Adquirida, como bien le estaba comentando, puede ser que en la primera etapa escolar, en la preescolar, el niño se le ha sobreexigido leer cuando no le corresponde en su edad. Bueno, ahora el sistema ha variado un poco, felizmente, sobre todo en los particulares. Ha variado un poco en el nivel de inicial, de 5 años. En el sentido de que ya no se les está exigiendo hacer planos. Bueno, no sé, he visto ahora 4 colegios en los cuales algunos pequeños están llegando. Y bueno, ya han cambiado un poco la estructura. No sé si algunos colegios seguirán con ese enfoque tradicional, de que el niño tiene que reproducir y reproducir y reproducir. Ese tipo de actividades son los que puede causar una dislexia. ¿Bien? Porque solo le estoy enseñando al niño a ser memorístico, pero no le estoy enseñando al niño que utilice su conciencia fonológica. No le estoy enseñando al niño que identifique o que pueda utilizar su noción espacial, o que pueda utilizar lateralidad para el momento de empezar a delinear, o que el niño en el momento que descubra los sonidos puede formar. No le estoy enseñando eso, simplemente le estoy enseñando a que el niño escribe. Y encima se le enseña de forma memorística, sin que el niño sepa ni tío de lo que dice. Solo por memoria y por la forma el niño se guía y dice, nada más. Ya sabe leer. Ya sabe leer. Entonces, gracias a estos docentes que no tienen en cuenta que ese enfoque ya no se tiene que hacer, mucho menos con la población de ahora, la población COVID, la población pandemia, menos con esta generación que nos está tocando. Con esa generación no podemos caer en esa rutina. No, nos vamos a alterar totalmente. Ya por eso, profesoras, tengan mucho cuidado con esta población. Hay que tener mucha pinza. Ya no es como los niños de hace 8 años. Esta población está viniendo de una privacidad, de una privación del estímulo social, una privación de la comunicación, de una privación de que el niño ya no juega como antes. Si se dan cuenta, incluso ahora que los recreos no existen por evitar los contagios, a mí me parece absurdo realmente. ¿Cómo voy a privar a un grupo de niños que no corran, no salten, si están en el aula igual con la mascarilla? Cuando comen, no se sacan la mascarilla. Igual no comparten los fluidos, porque al momento de hablar se están botando pues la saliva. Y por correr un rato se van a contagiar. Realmente me parece absurdo que los niños se priven de lo básico, que es el movimiento. Un recreo que se sientan, comen y ya chao su salón. ¿Y qué hacen en el salón? Ya cantan, ya está bien, ya cantan, es perfecto. Pero lo básico, que es la psicomotricidad, ¿por qué no se les da? No lo sé, es una alternativa absurda. Lo veo así porque, entonces, que no lleven lonchera, no coman, porque es ahí donde supuestamente hay más contagio, ¿no? Hasta el día de hoy,
¿Cuántos colegios se han cerrado por el COVID? Ninguno. ¿Cuántos alumnos se han contagiado y cuántas aulas ya se han mantenido, se mantienen en cuarentena? Ni uno. ¿Por qué? Porque las vacunas se están salvando de una otra forma. Bueno, cosas que tenemos que adaptarnos, que en realidad no van a funcionar. No están funcionando. No le están ayudando en nada a los niños. Sí están llevando conocimiento, sí está bonito que estén con sus compañeros, que se relacionen, que se socialicen, que aprendan vocabulario, perfecto. Pero lo básico para la prelectura y para la preescritura es la psicomotricidad. ¿Cómo yo le voy a enseñar al niño a leer y escribir? El niño de 5, de primer grado. El niño no corre, no juega, se les dice, pues, diríjanse hacia allá, hacia acá. Desde el momento que el niño corre, ya está teniendo su conciencia corporal. Y más aún si llega a su casa y de repente no tiene con quién jugar, ¿cómo el niño va a aprender a leer o a escribir? Si no conoce su cuerpo, no conoce sus movimientos. Entonces, aquí sí vamos a ver graves casos de dislexia adquirida, ¿verdad? Y peor si tiene un aula, una docente que está ahí, que les escribe, que escribe, que escribe, que escribe. Por eso, no, me da mucha pena. Pero bueno, para eso están ustedes, para que puedan aportar esas ideas y puedan modificar. Bien. Entonces, según la ruta, vamos a conocer las rutas y en este caso los grados. Vamos a conocer cómo es una dislexia fonológica o indirecta, que esta es la más común, por cierto. Bien, esta es la más común. Vuelvo a repetir. Este tipo de dislexia es la que se presenta más en las aulas. Se corresponde con el mal funcionamiento de la ruta fonológica, es decir, de la vía indirecta que se utiliza de la conversión de grafema a fonema para acceder al léxico. Este tipo de dislexia dificulta la lectura de palabras largas y poco frecuentes y palabras funcionales e imposibilita la lectura de las pseudopalabras. Por ejemplo, pseudopalabras es una palabra bastante larga. ¿Ya? Un niño con dislexia ya se perdió ahí, desde la pseudo. Porque como es tan extensa y tiene toda una combinación de posiciones, ahí ya no sé qué es lo que dice. Yo puedo interpretar, pero no sé qué es lo que dice. Ahí donde la parte visual empieza a jugar ese vaivén o ese baile de letras. Empieza a ver pues que tal vez una está encima de la otra y empieza a interpretar por lo que va visualizando. También presentan numerosos errores morfológicos, ¿ya? En la forma de la estructura de una frase o de dicha palabra. Viene con, ¿cuál es uno de los errores más grandes o más notorios? Es cuando, por ejemplo, en una frase cambia una palabra con la otra. Si ven la frase, los niños de la pradera jugaron alegremente, ellos pueden decir, los niños jugaron alegremente pradera. Ya hay esa forma, tanto por la parte fonológica, por cómo yo lo interpreto al escucharla en el momento de leerla, de la cual va distorsionando la estructura. ¿Bien? Distorsiono la estructura a raíz de lo que yo voy leyendo y voy escuchando. Pero en el caso de una dislexia superficial, conlleva el mal funcionamiento de la ruta visual léxica o directa, por lo que el sujeto no presenta grandes dificultades en la lectura a través de la conversión grafema-fonema de las palabras regulares. Por ejemplo, teniendo regularizadas por lo que normalmente cometen numerosos errores de omisión, adición o sustitución de letras. Presenta un nivel mejor en tareas de lectura de pseudopalabras en comparación a los disléxicos fonológicos.
tienen mayores problemas con la ortografía arbitraria y suelen confundir las palabras homófonas, ya que solo se guían de la información auditiva. Por ejemplo, en el caso de estos chicos, en el caso de la dislexia superficial, ellos pueden entender, yo veo, por ejemplo, yo veo acá la palabra casa, ¿bien? Yo veo acá en el libro la palabra casa, bien. Entonces, en el momento que yo almaceno la información en mi cabecita, yo ya tengo en cuenta cómo está estructurada la palabra casa, ¿bien? Ya tengo en cuenta que está con la C, la A, la S, la A, bien, casa, 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 y en el momento que yo lo escribo, lo confundo. Bien, a diferencia del primer grupo, en el primer grupo, prácticamente mi problema viene a ser por cómo yo lo escucho y por cómo yo lo represento. En el caso de la dislexia superficial, yo lo puedo escuchar, yo sé cómo está estructurada esta palabra, pero en el momento que lo escribo, ahí viene mi problema. Pero si la profesora le pregunta, a ver, ¿cómo? Deletréame o dime cómo es la palabra casa. Ah, es la C, la A, la S, la A. Entonces, ¿se da cuenta la diferencia? Mientras que en el otro lado, yo leo o escucho, disculpa, escucho, por ejemplo, para poder tener más detalle. Yo escucho la palabra casa, ¿bien? Hablando de esta dislexia, de la fonológica. Yo escucho la palabra casa. Entonces, casa, con K, algunos se preguntan, ¿con K o con Q? Se van a preguntar. O de repente escucharon taza y escriben taza. O de repente interpretaron que casa es con la, a ver, casa, y acá, ¿cuál es el sonido? Ya. Empiezan a buscar de repente algo que se puede asemejar. ¿Por qué? Porque todavía esa conciencia de la letra y sonido no está dentro de su noción, dentro de lo que ellos pueden percibir. Pero a diferencia de estos niños, sí está bien claro qué es el sonido y cuál es el sonido mucho, cuál es la letra que le representa este sonido. Bien, no sé si en esa parte me dejo entender. A ver, ahí que veo a Nélida y a Mary que están descansando. A ver, Ilmer, Kadit, Ana, Daisy. Quiero saber si es que se deja entender, porque hay que hacer diferencia una de la otra. ¿Ya? Mientras que hay dificultades para poder relacionar sonido-grafema, en este caso no hay dificultades para relacionar sonido-grafema. El problema va a ser el momento de reproducirla. Pero si uno le pregunta al alumno, ¿cómo es la palabra casa? A ver, escríbemelo en el teclado. El niño lo hace. Esa es la diferencia. En el caso de la dislexia mixta o profunda, su gran observación vendría a ser el déficit de ambas rutas, tanto en la parte fonológica como en la parte de la estructura. ¿Ya? Aquí sí está un poquito más complejo, ¿ya? Porque acá no es solamente diferencia una de la otra. Aquí ya vendría a ser el punto de que yo no discrimino ni la forma, ni el sonido, ni tampoco cómo se reproduce, cómo se escribe. Entonces, por eso combina las dos.
Aparte, los errores semánticos, que vendrá a ser el vocabulario, presentan más dificultades, sobre todo con las pseudopalabras. Tanto los verbos, las palabras poco frecuentes, también cometiendo los errores visuales al momento de leer. Y también esto va a significar que no pueda identificar qué es lo que dice la palabra o qué es lo que significa cada una de estas palabras. ¿Ya? Entonces, este tipo de dislexia no es muy concurrente o no es muy, de repente, en su mayoría no es la más observable, pero sí es un poco la que tiene más dificultad. Ahora, vamos a conocer cómo se puede medir. Por ejemplo, en el caso de los leves, presenta algunas dificultades relacionadas con las aptitudes de aprendizajes en una o dos áreas académicas, pero suficientemente leves para que puedan compensarlas con los apoyos adecuados o cuando se aplican adaptaciones adecuadas en el ámbito escolar. Bien, por ejemplo, en este caso, pongamos que solo tiene dificultades en el área de comunicación, pero en lógico matemático no. En el resto de las materias no. ¿Ya? Solo tiene dificultad para poder leer o para, en este caso, poder interpretar lo que está leyendo. Solo está afectado esta área, ¿ya? Porque incluso el resto de las áreas, bueno, sí, va a necesitar poder escribir, pero también lo puede hacer en la computadora o puede hacerlo con otros recursos. Pero en la parte de comunicación no, porque en comunicación, bueno, se tiene que ver la ortografía, se tiene que ver la ortografía, se tiene que ver las reglas, y todo esto no, pues no le ayuda. Pero el resto de las áreas está muy bien. Muchos de estos niños pueden ser excelentes en el área de matemática, pueden ser excelentes en todas las áreas menos en comunicación. Entonces no está afectado mucho el aprendizaje hacia el resto de las materias, solamente en una hasta en dos. Pero en el caso de la moderada, presenta dificultades notables en actitudes de aprendizaje en una o más áreas académicas. ¿Ya? Aquí estamos hablando ya, por ejemplo, de repente está relacionado con los números, porque muchas veces también los niños con dislexia de repente moderada pueden también tener dificultades para poder poner la posición de los números. De repente el 7 lo escribe, y sobre todo con los números que van dirigidos tanto hacia la derecha como a la izquierda, como el 7, el 5, el 4, también el 9, o el número 10, o cuando ya hablamos ya de números, de dos números, ¿no? En este caso dos cifras, o más. Entonces, aquí ya estamos hablando de una dislexia moderada, porque está afectando de 2 a más cursos, no unos, no, de 2 a más cursos. Ya, ahí se ve ya un poquito más el problema del aprendizaje. Pero la grave ya vendría a ser cuando las aptitudes de aprendizaje que afectan a las áreas académicas va a tener poca probabilidad de que esto vaya a tener una enseñanza constante. Aquí estamos hablando de que el paciente ya está prácticamente encerrando todas las áreas de aprendizaje porque no puede interpretar ninguna o no tiene la capacidad de poder comprender lo que está escribiendo o lo que está leyendo. Y todas las áreas pues, se van a ver afectadas. Entonces, para este caso de niños, bueno, ahí sí se necesita que esté constantemente un terapeuta, un neurólogo también, para poder ver si es que también puede hacer de repente qué otras áreas del cerebro también están relacionadas con este caso, como puede ser una dislexia mixta, por ejemplo. Pregunta, para que nos vean. La dislexia fonológica podría estar encasillada en una dislexia leve, moderada o grave. A ver,
Vamos a participar porque de esta manera vamos a poder aprender. La dislexia fonológica puede estar relacionada en un grado, de repente, leve, moderado, grave. Leve. Leve. Muy bien, puede ser leve. Muy bien, Daniel. Y una dislexia mixta. ¿En qué grado podría estar situado? Grave. Grave, exacto. Porque está relacionado ambas. A ver. Grave. Muy bien. ¿Y cómo podemos emplear o cómo podemos interpretar una dislexia moderada? Más o menos en qué caso. ¿Mm? A ver. Han estado atentos. Vamos a poder determinarlo. Mire, la moderada dice, presenta dificultades notables en actitudes de aprendizaje en uno o más áreas académicas. De manera que tiene poca probabilidad de llegar a ser competente en el ámbito académico si no tiene apoyo intensivo. Entonces, ¿cuál creen ustedes que podría ser? A ver. Vamos a recordar un poco nuevamente. Bien, fonológica corresponde al mal funcionamiento de la ruta. Bien, ¿cómo se debe dar? ¿Cómo es una ruta fonológica? Cuando yo escucho y bajo lo que yo escucho, el sonido que yo escucho, lo represento con el grafema. Si yo escucho, por ejemplo, el sonido, lo represento con el fonema P o la P. ¿Ah? Si yo escucho la palabra papá, entonces, ¿cuál sería mi ruta? Escucho, luego que escucho, empiezo a buscar qué grafema le corresponde a cada uno de estos sonidos. Por lo A, bien, escribo la pela, pa. Bien, esa es la ruta fonológica, bien. Pero cuando está alterado, definitivamente, pues, yo escucho la palabra, pero va a ser complicado poder interpretarlo, poder escribirlo. Porque aún no diferencio un sonido y relacionarlo con el grafema. ¿Me dejo entender? ¿No? Por ejemplo, si escucho la palabra, y más aún si son palabras largas, como por ejemplo ferrocarril, ya, es una palabra bastante larga. Ya, ferrocarril. Empiezo por allá. Puedo llegar hasta la fe, pero ahí empieza mi dificultad. ¿Cuál de las letras le corresponde a ese sonido? Bien, y entonces escribo lo que yo quiero. Porque no puedo interpretar el sonido con la letra, cuál le corresponde. A diferencia de la superficial, yo sí puedo relacionar. Allá, ferrocarril, la E, la R, O, C, A, R, I, L. Bien. Y sé que hay doble R en esta palabra. Pero cuando lo quiero plasmar, también hay mi problema. Pero sí lo puedo relacionar. Cuando lo quiero escribir, no.
Pero si el profesor le dice, a ver, tecléalo, sí lo hace. Ya, sí lo hace. Entonces, el mayor problema para ellos viene a ser la parte de la ortografía arbitraria. ¿Ya? O sea, su dificultad va a ser eso, va a ser en el momento que va a interpretar. ¿Está bien? Es como, por ejemplo, yo como cantante escucho el sonido de las notas para poder empezar a conocer en qué momento voy a levantar mi voz y en qué momento voy a bajar mi voz. ¿Bien? Como cantante, bueno, los cantantes saben muy bien discriminar y su conciencia fonológica es mucho superior a la de cualquier otra persona. Pero, por ejemplo, si este cantante tiene dificultades en discriminación, no vendría claro qué tiene que hacer. ¿Qué pasa? Desafino. Ya hay muchos cantantes que son desafinados, pero se ayudan con otras herramientas. Pero son desafinados porque no discriminan entre los altos y los bajos. De la misma forma es el momento de escribir. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de los grados, no necesariamente tiene que ser, la mixta puede ser, ya, la grave, sí, puede ser la grave. Ya, esa es una, ya es totalmente clara. Pero, por ejemplo, entre la superficial y la fonológica, muchas veces eso puede ser leve o puede ser moderado. ¿Ya? Pero hay que tener en cuenta cuál de estos dos tipos de dislexia son los que pueden relacionarse. Por eso, cuando ustedes observen a sus niños y tengan muy en cuenta cada uno de los conceptos de los tipos de dislexia, más o menos pueden llevarse una idea de qué o a qué se están enfrentando con esos pequeños y cómo poder ayudarlos. Hasta que la mamá y el papá lo lleven a un especialista. Hasta que, ¿ok? Hasta que, pues, si yo sospecho que tal vez tengo un alumno que está presentando dislexia, bueno, vamos a ver qué tipo. ¿Qué pruebas puede ser? Yo les voy a mandar ahí un PDF de una prueba para que ustedes puedan sacarlo. Pero ojo, esta prueba es a partir de los niños, a partir del grupo de 7 años a segundo grado hacia adelante. ¿Ya? Pequeñitos no. En los pequeñitos ahí no se puede todavía detectar. Puede haber ciertos síntomas, ciertos signos de alarma, disculpen, pero no necesariamente hay una prueba para identificarlo, porque a partir de los 6 años ya se declara. Ahora, ¿cómo ayudar a un niño con dislexia? Primeramente, detectar cuál es la dificultad concreta. Por eso les decía, ya, tiene dislexia, lo que tiene. ¿Bien? Y si es adquirida, o en este caso es por una carga genética o alguna alteración. No lo dejes solo, tienen que trabajar con ellos. Por eso les decía, el profesor que tiene un caso así tiene que darse un espacio para poder sentarse con el niño y poder guiarlo. No basta con que haya el auxiliar que lo haga o el trabajo en grupo. No, el profesor tiene que sentarse, darse un tiempo, trabajar con la mamá, ver la forma de qué recursos pueden ayudar para que este niño pueda también defenderse, para que también pueda intervenir. ¿Ya? Tiene que ser un trabajo bastante delicado. Hasta que el niño, poco a poco, con las estrategias que el profesor le está dando, pueda defenderse. El profesor tiene que darle los recursos necesarios. Ya, no lo puedes escribir, busca la computadora, trae tu tablet. O de repente, no sé, hago solo letra imprenta para él en una hoja
porque mayormente se puede trabajar con hojas y plumón negro para que el niño pueda reproducir, y en mayúscula puede ser también una forma de poder ayudarlo, ¿ya? No en corrida. Puede ser que también en vez de que el niño pueda exponer sobre un libro, puede ser un audiolibro, un podcast, pues también puede ayudar muchísimo también. Ya pueden seleccionar, puede ser con ayudas visuales. Por eso el profesor tiene que buscar las estrategias para poder enseñarle al niño, poder guiarlo al niño y después que el niño por sí mismo lo haga. Utiliza juegos como herramientas de trabajo. Por ejemplo, puede ser rompecabezas, puede ser que de repente el niño pueda armar, formar, de repente la palabra oculta. Busquen también otros recursos didácticos para que el niño también pueda apoyarse. No presionen, no presionen. Vamos, tú puedes, vamos, tú lee, vamos. Está bien animarlo, pero también hay que ser conscientes pues, de que ellos todavía tienen que estar seguros de lo que están utilizando. Y cuando ya estén seguros, ahí recién darle ese ánimo. O también, ay, este niño, estoy revisando por aquí, porque los niños saben cuando un profesor se siente incómodo por el trabajo que tienen que hacer. Los niños son muy perceptivos, por eso hay que ser empáticos, porque sí, la empatía tiene que ser fundamental en ustedes. Y de esa forma también poder ayudar a los padres también a que tengan paciencia. Motívalo en todo su proceso de aprendizaje, como les decía. La motivación sí tiene que darse, pero cuando ya el niño está utilizando las herramientas. Si no tiene herramientas, ¿cómo lo vas a motivar? Ahí les estás exigiendo que se acople a todo el grupo, cuando realmente el grupo se tendría que acoplar a él. De repente ese niño ya no es recomendable utilizar cuaderno hasta que ya maneje bien. Puede utilizar hojas, como les decía, puede utilizar la tablet, llevar de repente una grabadora en que todos escuchen. De esa manera sí podemos apoyar. Aquí. Vamos a ver acá un pequeño video. La dislexia, causa del fracaso escolar. Podemos empezar a hablar de lo que es dislexia. Bueno, se habla de dislexia cuando un niño con un coeficiente intelectual normal tiene un retraso de al menos 2 años en lectura y en escritura. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que cuando nuestro hijo lee, vemos que lee de una forma vacilante, silábica. Por ejemplo, rota los fonemas. Los fonemas son las letras, ¿vale? Pues rota, por ejemplo, le da la vuelta a la P con la P, o la Q con la P, o la D con la P. Si os dais cuenta, simplemente es darle la vuelta a cada fonema y entonces ellos pues van leyendo esos fonemas rotándolos. O por ejemplo, pues la Q con la P, ¿no? Todo esto que es derecha, izquierda y arriba y abajo. También cometen al leer alteraciones que se llaman inversiones, es decir, ponen delante sílabas que en realidad son detrás. Por ejemplo, si tienen que leer atravesar, pues te leen atravesar, o te leen pader en vez de padre. Bien, todas estas cosas, cuando los pacientes, los padres acuden a consulta, nos dicen además, es que lee muchas mentiras. Esto es muy típico. Esto quiere decir que ellos al oírles leer en alto, pues los niños muchas veces empiezan una palabra y la acaban ellos como les apetece, ¿no? Bien, la dislexia, daros cuenta de que si no hay una lectura y una escritura adecuada, todo el resto del aprendizaje va a ir mal. Bien, ¿qué pasa en la escritura? Pues en la escritura pasa exactamente lo mismo que en la lectura. Cometen las mismas faltas. A eso nosotros le llamamos disortografía.
Es decir, una alteración, no de las faltas normales, ves, subes, haces, esas no nos importan, ¿no? Esas ya las aprenderás, sino que el niño pues te escribe palto en vez de plato, o bien, por ejemplo, confunden el fonema de articulación, R con L, o por ejemplo, es muy curioso que dicen ñave con ñ por la llave con L. Es decir, hay muchas alteraciones, invierten también, rotan las letras, ponen, en vez de beso, ponen beso, etcétera. Y además unen palabras cuando tendrían que separarlas ya por su nivel cronológico y por su nivel de educación, de nivel en la etapa educativa que está. Por lo tanto, es fundamental que se detecte. Sí os puedo decir que nosotros lo detectamos ya antes o durante los 6 años, antes de los 6 años. ¿Por qué? Porque el niño primero suele tener la motricidad alterada, suelen ser torpes motrizmente, sobre todo con las manos. Veréis que tiene la escritura, como nosotros decimos, pues muy desastrosa, ¿no? Es como muy desordenado, no se sitúa en el espacio. Son niños que no aprenden las nociones del tiempo, las estaciones del año, el reloj, siempre te dicen, le cuesta mucho trabajo el reloj, el espacio, el tiempo, la derecha, la izquierda, no son diestros del todo. Entonces, todo eso son áreas que tenemos que ir reeducando para que eso no se convierta luego en el futuro en un importantísimo fracaso escolar. Es decir, tenemos que tener en cuenta que todos aquellos niños que presenten ese tipo de sintomatología necesitan una reeducación que afortunadamente cada vez es mejor, más buena y con los últimos avances. Entonces, pues ya lo sabéis. Procurad estar muy pendientes de la lectura en alto de vuestros hijos y cuando lean muchas mentiras, acudir a un especialista. Ya lo sabéis, por el bien de vuestros hijos. Si queréis, podéis. Muy bien. Comenzamos con las preguntas. Antes de terminar, no sé si tienen alguna pregunta o de repente algún punto que no les quedó claro para poder tener bien, más que tener detallado, para poder tener también la diferencia de lo que hemos visto de los anteriores trastornos. Si se dan cuenta, los 3 tipos que hemos observado, que hemos aprendido, tienen algunas similitudes, algunas. Pero en cada una de ellas lo vamos a separar tanto como en los errores que podríamos ver tanto en la escritura como en la lectura o de repente en ambas. Y como también comentaba, la dislexia muchas veces puede asociarse con la disortografía o con la disgrafía. De por sí, un niño disléxico siempre presenta una disgrafía, siempre, de por sí. Cuando no es un caso moderado o un caso severo. Bueno, mejor dicho, cuando es un caso moderado y severo, sí se presenta. Cuando es un caso leve, no mucho. Pero en estos 2 últimos sí. Mayormente sí hay mayor, se puede observar mayormente estos tipos asociados. Entonces, los que están en primaria, o los que están, por ejemplo, quienes están en primaria estaba Mary, quienes estaba, no estaba otra compañera que estaba en 3er grado, que también creo que estaba más o menos, nos comentó del caso de una de sus alumnas, que justamente parecía que estaba presentando dislexia. Entonces, ahora, ustedes que están ya en las aulas y que están observando a sus niños y los que están teniendo dificultades para leer o para escribir, ¿no ven algunos indicios o de repente algo que pueda parecerse? Yo sí, doctora, licenciada, hay una alumna que sí ya lo he detectado y por las características que he ido reconociendo coincide mucho con ella. Y casualmente eso es lo que voy a ver esta semana, ¿no? La mamá no va al colegio,
va a veces un familiar, pero nunca la mamá va a recogerla. Bueno, la entrada yo no la recibo, la reciben los auxiliares. Y por las características parece que la niña sí tiene, es dislexia lo que ella tiene. Tiene mucho problema de pronunciación, no reconoce el sonido de las letras, transcribe, y esa niña es de 2º grado. Me lo han pasado a 1º. ¿Estás en colegio nacional o particular, Mike? Es particular. Oh. Porque ya es una niña, ya hasta en el porte y todo, ¿no? Pero casualmente estos días he estado reforzando con las letras, con las sílabas, porque ya van a entrar evaluaciones, y la niña no diferencia el sonido, o sea, no reconoce. Yo le pronuncio la M, le hago diferentes formas, los sonidos, con imágenes. Ella lo repite, pero le vuelvo a preguntar y no lo dice. O sea, como que se le va todo, ¿no? Le formo las sílabas, le vuelvo a decir, le vuelvo a hacer, y no. Le vuelvo a señalarme o cuál es la sílaba ma o cuál es la sílaba me. No lo hace. No, o sea, mira todo y no lo reconoce nada. Aparte de eso, la pronunciación, ¿no? Habla como una niña de inicial, menos todavía, porque con la justa las palabritas las pronuncia. En clase no participa mucho. Cuando hago las canciones, entonces yo a veces como la veo así, le digo, vas a cantar junto conmigo, a ver, pero no quiere, ¿no? O sea, ella como que se avergüenza, pero como están con mascarilla, yo me doy cuenta, pues, por el movimiento de la mascarilla, y veo, ella no canta, no pronuncia. Entonces, sí me he percatado de, o sea, por las características que usted ha presentado, pues me parece que es dislexia, ¿no? Claro, no es mi especialidad, yo no soy la especialista, pero puedo por ahí deducir que no es disortografía, no es de eso, sino es otro problema, ¿no? La dificultad que tiene. Y ya los mejor dicho, le has hecho algún comentario a los padres para que vaya a un centro especializado. No, voy a hablarlo primero con las promotoras, porque ella la pasaba a 1º grado, y ver pues, con la psicóloga de repente también, ¿no? Porque hay psicóloga en el colegio, entonces voy a comentarlo con la psicóloga para que ella también me apoye, y bueno, la mamá se acerque pues, a poder conversar el caso de sus niños, porque en realidad pues la verdad que coincide mucho con las características, y por lo que yo he ido observando ya en esta semana, ¿no? Porque recién será 1 mes y medio que lo han pasado a la niña a 1º grado. Pero sí tiene fuerte esas características, esos signos que usted nos ha mostrado. Y más porque esta semana he reforzado con la letra M, y no, pues la niña no, por más que le digo, por más que le muestro, le he sacado a ella que haga los ejercicios, ella también lo haga, pero no se olvida, como que se olvida, o sea, lo hicimos y le vuelvo a preguntar y no lo reconoce, no lo reconoce. Las vocales, le digo, dime, ¿con qué vocal? Oveja, no pronuncia, oveja, me dice. Todas las vocales me dicen menos la U. Escríbelo, hija, la oveja, me hace la U, me hace la A, pero no me hace la vocal correcta. O sea que lo pronuncia, pero no puede. Pues de repente tiene ese problema ella. Puede ser. Pero la parte comprensiva, ¿qué tal? ¿Perdón? Sí, indicaciones, o socializa, juega. Normal, socializa normal. Por ejemplo, transcripciones, hace ordenado, copia bien, todo bien. El problema es en la pronunciación. O sea, ahí es porque socializa, juega, yo lo veo, pero cuando, por ejemplo, se me acerca a pedir el baño, no pronuncia la palabra. Y lo hace así como ña, así algo así, hace la pronunciación de las palabras. Y tiene el tono de voz como si fuera de una niña de 4 años, creo, de 5 años. Su tono de voz, su forma de pronunciar, ¿no? Y la verdad, pues no es de hablar mucho. Como otras, cuando yo hago preguntas, ¿no? Le hago ejemplos y todos los niños hablan fuerte, ella no, está calladita, y como están todos cubiertos sus caritas, pues ella en eso más se encubre, ¿no? Calladita, yo la llamo, la tengo que llamar porque por ella no participa. Entonces yo estoy mirando quiénes, ¿no? Y si hace, por ahí estoy observando más detenidamente, ya no, tú mejor acá, ven.
Y por más que los chicos también le dicen, ¿no? La O, ellos le repiten, nada, ya peor se perturba más, claro, como dicen, ¿no? Se avergüenza de repente. Pero sí, les voy a hablar con la psicóloga porque ya estamos en este cierre del primer bimestre y si la han bajado primero, imagínense, pues peor todavía, ¿no? O sea, ya no va a retroceder cuánto. Entonces, sí. Es un caso. Puede ser que sea su caso de dislexia, se ha presentado. Vamos a ver, ojalá que sea algo no tan... Sí, pero tiene que ser un especialista, porque yo no lo puedo deducir ni a psicóloga tampoco, creo, ¿no? Bueno, si es psicóloga educativa, sí podría. Ya. Me voy a consultarlo bien. Sí. Está bien que pase por el departamento y después ya la psicóloga que hable con los padres. Ese es el conducto regular. Sí, eso es lo que voy a hacer primero con las promotoras y ya que vean el caso de la niña, ¿no? Porque es lo que estoy observando ya más detenidamente con ella. Con ella, porque la niña que tenía el problema que le decía como tartamudeo, ¿se acuerda que al inicio le comenté? Ya no, está hablando más fluido ya. Ya está, parece que es por los 2 años de pandemia y porque no, ahora la vas a contenta porque ya la niña ya habla un poco más fluido. Ya lo superó. Sí, pues puede ser. Alguien antes de terminar, no sé si de repente quiere aportar algo y antes de dar concluida la clase de hoy. Muy bien. Señorita, Miss, quería preguntarle algo. En el caso si podemos encontrar en sí problemas como nuestra colega nos ha manifestado, en el caso de su niñita, en este caso, ahí sería bueno ya quizás llevar una terapia, ¿verdad? O sea, conocer cuál es su diagnóstico en sí de la pequeña, ¿no? Claro está que tiene que pasar antes por psicología y todo, porque le tienen que hacer una evaluación y todo eso. Pero en este caso ya la intervención sería ya con un especialista, ¿verdad? En este caso, ¿cuál de los especialistas tiene que ver así en el caso de la dislexia? ¿Son los que trabajan en este caso con los problemas de aprendizaje? Los psicólogos, los terapeutas? ¿Cómo? No sé si nos puede un poquito reforzar en esos tipos de la intervención, ¿no? O sea, con qué especialista ya lo podemos derivar, ¿no? Y todo eso para tener más que todo un conocimiento, ¿no? Gracias. Puede ser un tecnólogo médico o un terapeuta que sí asista a niños con dislexia. Ya puede ser esos dos casos, pero quien puede dar de repente una evaluación para derivarlos a ellos puede ser un psicólogo clínico o un psicólogo educativo. ¿Ya? Mayormente en los hospitales, en su mayoría, hay psicólogos clínicos. En su mayoría. En los colegios, mayormente son los psicólogos educativos. Cualquiera de ellos dos podría hacerse una prueba y derivarlos. O en todo caso, como decía, un tecnólogo médico. Tecnólogo médico, que también se puede encontrar en los hospitales, o un terapeuta de lenguaje, pero que esté o que tenga la especialidad para niños con dislexia. ¿Ya? Puede ser ello, porque hay ciertas pruebas que sí apoyan, sí ayudan para poder detectar. Ahora, la próxima semana vamos a ver una pequeña prueba. No, con esta prueba no vamos a definir al 100%, ojo. Es una prueba para más o menos tener se puede decir, luces y poder con base decirle al psicólogo, ¿sabe qué? Aquí tengo una pequeña prueba como una observación y eso podría ser de repente un antecedente. ¿Ya? Lo podemos trabajar así. Muy bien, alumnos. Entonces, me despido con ustedes. Gracias. Hoy, la próxima semana vamos a tener nuestra última clase, por favor ingresen temprano, ¿ya? Para también poder ver esta pequeña prueba. Y bueno,
ya esta semana culminamos con nuestros 3 módulos. Bien, cuídense muchísimo, nos estamos viendo. Que tengan un bonito fin de semana, o el resto del fin de semana. Gracias. Buen fin de Buenas noches. Gracias. Bueno, Buenas noches. Cuídense mucho. Gracias, Daniel, cuídense. Bien, ha sido la participación de la doctora Mala Valareso. Los esperamos la siguiente semana con la 4ª sesión de nuestro tercer módulo. El último módulo ya de nuestro curso. Muy buenas noches con todos. Hasta el siguiente sábado, perdón.